está. Ok, jóvenes. Ya, a ver. Ya saben, ¿no? Si es que se pone un poquito lento el internet o se va la señal, solamente espero unos segundos y ya se vuelve, ¿no? Ya. En un comienzo mostramos este mapa, ¿no? Donde explicábamos, pues, la diferencia étnica de los pueblos que convivían en la época de la Unión Soviética, ¿no? Todo lo que se encuentra acá de colores era la Unión Soviética, ¿ya? Eh, y bueno, pues todos estos pueblos eran los pueblos que integraban y que conformaban la Unión Soviética, ¿no? Pero ojo, ¿ah? Bueno, ya hemos dado el contexto, ¿no? Que el siglo XX es el siglo de la integración y el siglo XXI es el siglo de la atomización, ¿no? Que los países buscan su independencia. Y uno de los casos que estamos viendo es el de Osetia. Listo, ya. Entonces, miren, eso aquí era la Unión Soviética en el siglo XX. En el año 1991 se disuelve y queda pues de esta manera, ¿no? Pero ojo, acá es lo que les estaba, o lo que les quería explicar. Esta integración de los colores que ves acá, estas manchitas, ¿no? Son pueblos, son etnias, ¿no? De pueblos que vivían y conformaban lo que es la Unión Soviética. Pero no es lo mismo que las repúblicas que conformaban la Unión Soviética. ¿Por qué? Miren, la Unión Soviética se conformaba o estaba conformada por 18 repúblicas, ¿ya? La más grande, vamos a hacerlo de color blanco, ¿ya? Para que se entienda. La más grande era esta, Rusia, ¿ya? Esto ya lo hemos explicado, pero hay que recordarlo porque si no, a veces nos confundimos un poco. A ver, todo esto, bueno, la más grande, ¿no? Era, todo esto de acá, ¿ya? Ya. Todo esto de acá era Rusia, jóvenes. Rusia nunca dejó de existir, solamente que formaba parte de un estado mayor llamado la Unión Soviética, donde por supuesto Rusia era el país más influyente, ¿no? La capital estaba acá, en Moscú, era la capital de la Unión Soviética, ya. Pero vemos que dentro de este estado, que formaba parte de la Unión Soviética, que era Rusia, dentro de esta república socialista soviética, que era Rusia, dentro había pues muchas naciones, ¿no? Estaban los eusqueros, los eslavos del este, los eslavos del oeste, ¿no? Los mongoles, ¿no? Acá al sur allá cerca China. Había muchas naciones, ¿no? Entonces, a eso es lo que iba. Una cosa es la república que se conforma y otra cosa muy distinta son las naciones, los pueblos, las etnias que viven dentro de esa república. La Unión Soviética se conformaba, o estaba conformada por 18 repúblicas, pero dentro de cada una de esas repúblicas había pues mucha diversidad, había muchas etnias también. A eso es a lo que me refiero. Esto de acá de que está de color blanco es la división o cómo era esa república. La República Socialista de Rusia, la República, acá tenemos Socialista de Ucrania, la República Socialista de Kazajstán, la República Socialista de Letonia, ya, así todas estas repúblicas, en total eran 18, ¿ya? Muy bien. Pero dentro de cada una de esas 18 repúblicas, habían pues muchos grupos étnicos, ¿ya? Muchos pueblos originarios, muchos pueblos indígenas, muchos pueblos que tenían su propia cultura, ¿ya? Como les decían en el ejemplo, ¿no? El Perú es una república, ¿no? Pero dentro de nuestra república peruana hay muchas etnias, ¿verdad? Están los quechuas, los aymaras, los puquinas, los coyas, los chipivos, los conivos, los machinguengas, los boras y un montón de etnias, ¿verdad? En el Perú, dentro del Perú, ¿verdad? Igual pasa con Rusia, ¿no? Habían 18 repúblicas socialistas soviéticas y dentro de cada una de estas había muchas etnias, ¿no? Los eslavos, los obsetios, los chechenos también que ya hemos hablado, los eslavos occidentales, ¿no? Los siberianos, ¿no? Bueno, eh, pero también habían casos donde en una sola república había pues una sola etnia, como en el caso de los ucranianos, ¿no? Que solamente aquí vemos en el mapa, solamente estaba la etnia de los ucranianos, ¿no? O también tenemos el caso de los pueblos bálticos, ¿no? De acá, los letones, los estones y los lituanos,
cada país era una sola etnia, era mucho más fácil, ¿no? De administrarlo. Acá también los kazajos, ¿no? Kazajistán o Kazajstán era solamente un pueblo, ¿no? Pero aquí, en ese pequeño territorio de la Caucasia, ¿no? La cordillera del Cáucaso, había pues una gran diversidad de etnias y de pueblos, ¿verdad? Y ahí ya comenzamos pues con los problemas, ¿no? Uy, ¿qué estoy viendo acá? Ya. Acá, compartir. Listo. Ya. Entonces, vuelvo a ver, vuelvo a repetir. Esto de acá era la Unión Soviética, ¿ya? Estaba conformada por 18 repúblicas. Se llamaban 18 repúblicas socialistas soviéticas. La unión de esas 18 repúblicas era la Unión Soviética, ¿ya? Pero dentro de cada república había muchas etnias, ¿no? Así como les he explicado acá en el Perú. El Perú es una república, pero dentro del Perú pues hay muchas etnias, ¿no? Los Guaras, los Chipivos y los Conivos y un montón, casi 40 grupos indígenas acá en el Perú, ¿no? Más creo. Eh, pero en Rusia, pues, intentó unificar a estos pueblos en base a una ideología que era el socialismo en esa época, ¿no? Cuando cae el socialismo y se desmorona la Unión Soviética, solamente quedan ya las repúblicas. Y cuando cae la Unión Soviética, muchas de estas etnias buscaron su independencia. Pero la Unión Soviética, desde Moscú, Rusia dijo no, porque si le damos la libertad a cada uno de esos pueblos, nos quedamos sin país, ¿no? Nos atomizaríamos en un montón de pueblos y tribus y etnias y ya seríamos pues un estado mucho más débil, ¿no? Entonces solamente se reconoció la independencia de las repúblicas que habían sido pues parte de la Unión Soviética, ¿no? Se le dio la independencia a Ucrania, a Bielorrusia, Lituania, Letonia, Estonia, a repúblicas, ¿no? Kazajistán, Georgia, Moldavia, Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán, ya, todas estas repúblicas, ¿no? Pero dentro de las repúblicas habían etnias como las que vemos acá, que buscaban su propia autonomía. Una de esas era pues Abjasia y Osetia, ¿de acuerdo? Acá. Abjasia, que está acá, esto es de su bandera de color verde y rojo, y Osetia, ¿no? Que estaba por acá. Entonces, Osetia busca su independencia desde el año 1991, desde el desmoronamiento de la Unión Soviética. Y Georgia no se lo va a permitir, ¿de acuerdo? Porque dice, hey, ustedes son una provincia de nosotros, ¿no? Eh, como les digo, es como que acá el pueblo de los achánicas busque su independencia, ¿no? El pueblo de los boras o de los chipivos, ¿no? Hagan su territorio y digan, vamos a buscar nuestra independencia, ¿no? Y el Perú diga, no, ustedes son parte del territorio peruano, así que no se van a independizar. Eso es lo que pasó con Georgia y con los osetios, ¿no? Eh, y simplemente Georgia se lo negó, ¿ya? En el año 91. Hubo un pequeño conflicto ahí, pero Georgia pues se mantuvo firme y unificó a Abjasia y a Osetia como su territorio, ¿ya? Y Osetia, perdón, el Estado formal que era Georgia reconoció a Osetia como parte de su territorio, ¿no? Porque también Georgia sostenía de que cualquier cosa que pase dentro de su territorio iba a ser solucionado por ellos. Rusia buscó intervenir, ¿ya? En Osetia, pero Georgia dijo, no, esto es mi provincia, es mi región, es mi territorio, así que yo voy a intervenir acá, y se mantuvo en orden todo el tema, pero ya había pues un interés de Rusia en meterse en este conflicto, ¿no? Porque a Rusia siempre le ha interesado bastante controlar la zona del Cáucaso, porque es una zona muy rica en recursos, en gas, en petróleo. Ya vemos que todas las guerras en el mundo siempre son causadas por la economía y los recursos, ¿no? Eso ya nos explicó muchas veces, ¿no? Pero Georgia, ¿cuál es la causa que tiene Georgia para comenzar esta guerra? Georgia dice de que esa región es suya, es su territorio,
y no va a permitir de que se independice porque es su parte del territorio y que Rusia no debe intervenir porque ya sería pues meterse en un conflicto interno, ¿no? Además porque se buscaba que ese país no reconociera a Abjasia. Pero también Rusia tiene también sus causas para meterse en esta guerra, ¿no? Él decía de que Rusia tenía que salvaguardar la seguridad interna de los países alrededor y que fundamentalmente Rusia pues buscaba eso, ¿no? Ahora, también es importante señalar de que Rusia siempre ha buscado tener el control de sus países, ¿no? Desde la época de la Unión Soviética. O sea, la Unión Soviética fue eso, fue un intento de Rusia por controlar esa zona, pues, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética fue casi invencible. ¿Por qué? Porque tenía un gran abastecimiento de recursos. Desde Moscú se controlaba todo, ¿no? Toda la política. En general, la Unión Soviética era un estado que funcionaba bastante bien, ¿ah? Luego se desmoronó, pero en su momento funcionó bastante bien, porque todo era el Estado, pues, ¿no? Y también lo malo es que eso no es algo muy sostenible, ¿no? Pero en su momento, específicamente durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética funcionó muy bien, porque tenía en Moscú su sede, ¿no? De ahí se controlaba todo. Tenía el recurso de Ucrania, que tenía pues un montón de campos de trigo para su agricultura y para que no se queden sin alimento. Tenía acá a la región de Abjasia, de Georgia bajo su control, porque era parte de la Unión Soviética, y sacaba de petróleo, gas. Y ni qué decir de Azerbaiyán, que obtenía un montón de recursos, cobre, acero, y lo tenía todo a la mano, ¿no? Pero claro, hablar de que la Unión Soviética funcionó puede ser tal vez hasta un error histórico, ¿no? Porque también la Unión Soviética, ustedes saben que en su momento también de máxima expansión, pues, ¿no? Este, También pues tuvo una gran dictadura que fue la de Stalin, ¿no? Que fue alguien terrible, que fue un genocida y que puso campos de concentración, ¿no? Entonces, la Unión Soviética también tuvo del funcionamiento correcto y también tuvo de la locura, ¿no? Y de la insanía. Pero claro, esto le valió a la Unión Soviética para competir industrialmente con Estados Unidos, ¿no? Así que en un momento funcionó. Para que compita con Estados Unidos, tuvo que haber funcionado. Pero las formas después ya se fueron yendo, pues, un poco este, ya se fueron pues deformando con el tiempo hasta que finalmente se desmoronó, ¿verdad? Pero bueno, entonces Rusia siempre buscó eso, integrar a esos países y de alguna u otra manera controlarlos, ¿no? Así como hizo en la Segunda Guerra Mundial y así como hizo durante la Guerra Fría, ¿no? Entonces, desde ese momento ya Rusia empezaba y buscaba siempre el control de esos recursos y de esa zona, ¿no? Cuando ya no estaba la Unión Soviética, solamente quedaba Rusia, mantuvo esa política externa, ¿no? Así que Georgia ya le dijo que no, no te metas acá porque es parte de nosotros, es nuestro problema, así que tú no tienes que intervenir. Rusia igual obligaba a Georgia a firmar un pacto de paz con los osetios. Georgia tuvo pues una política, digamos, en un comienzo amigable con Osetia. Le dijo, ya está bien, ¿te quieres independizar? Eso no puede ser posible, pero te vamos a dar una autonomía, ¿ya? Te vamos a dar una cierta autonomía. Te vamos a declarar como una república dentro de Georgia, así como hace Rusia, pues. Rusia dentro de su país tiene a repúblicas también, ¿no? Este, Tiene a la República de Chechenia, por ejemplo, es una república dentro de Rusia. O sea, Rusia se divide, actualmente, Rusia se divide en oblast, que son como pequeñas provincias. Se divide también en principados, ¿no? Que aún quedan algunos, que ya prácticamente el príncipe no es el que maneja, sino la alcaldía, pero viene de una herencia cultural. Y tiene también repúblicas, ¿no? Es un poco extraña la división actual de Rusia, porque Rusia no se divide en estados ni en provincias, se divide en oblas y en repúblicas, ¿no? Hay oblas, que son como pequeñas provincias, y también hay repúblicas dentro de Rusia, ¿no? La actual Rusia.
y esas repúblicas se han hecho con la intención de darle un poco más de autonomía a esos pueblos, para que no busquen su independencia, ¿no? Y eso es lo que quiso hacer Georgia con Abjasia, darle el rango de república y que sea autónoma, ¿no? Que tenga su presidente, su parlamento, pero que pertenezca dentro, que siga perteneciendo, pues, ¿no? A Georgia. Muy bien. Y Rusia, pues, intentó negociar con estos países para que se forme una alianza y se trate, pues, de ponerle fin a esto, porque Rusia siempre estaba intentando esperar el momento ya de cómo hacer para invadirlos, ¿no? Porque también vale decirlo que Rusia buscaba anexar ese territorio para ellos, ¿ya? Rusia siempre fue un imperio, siempre fue un país expansionista, siempre, desde la época más antigua, ¿no? Eso de ser el país más grande del mundo siempre lo han tenido ellos muy presente. Desde la época que estaban los zares, los reyes en Rusia, hasta la Unión Soviética, hasta la actual Rusia de Vladimir Putin, siempre ha tenido esa política externa a Rusia. Extenderse, ser un gran imperio y controlar todas las zonas que sean posibles, ¿no? Después ya vamos a ver en un futuro, tal vez la última clase será ya, porque eso pasó en el año 2014-2015, lo que fue la guerra de Crimea también, de los rusos que se pelearon con los ucranianos, ¿no? Están siempre en eso siempre los rusos. Pero Setia, ¿qué tenía como justificación para buscar su independencia, ¿no? Escuchemos también a los osetios, ¿no? Algo deben tener deben tener una razón fundamental para buscar su propia independencia, ¿verdad? Si no, pues simplemente eso sería pues una pérdida de tiempo, ¿no? ¿Cuál era la razón fundamental de los osetios para buscar su independencia? Bueno, ellos decían, argumentaban los osetios, que eran un pueblo autónomo, independiente. ¿Por qué? Porque todo su desarrollo histórico venía aparte de los georgianos. Ellos decían que ya desde la época de la Unión Soviética compartían y convivían en un solo territorio, ¿no? Pero eso nunca impidió de que los osetios mantengan su propia cultura, su propia forma de vida y su propia regionalismo. En el año 2006, los osetios van a hacer un referéndum. Un referéndum es cuando se le consulta a la población por algo, ¿no? En este caso, los osetios hicieron un referéndum en el año 2006 para preguntarle a la gente si desea pertenecer a Georgia o deseaba, pues, ser un país independiente. ¿Y qué cosa cree? El 96% de los osetios eligieron ser un país independiente. O sea, eso significa, pues, que tiene, pues, una gran fortaleza y una gran fuerza la idea de que ellos son una nación aparte, ¿cierto? Pero el detalle es que ni Georgia ni Rusia reconocieron la independencia de Osetia, ni ningún país de la comunidad internacional. Porque, jóvenes, para que se forme un país, lo más importante no es tener una capital, un territorio, no. Lo más importante es que tengas reconocimiento internacional. Si ningún país en el mundo te reconoce como Estado, ¿de qué sirve ser Estado, no? Es como que no te tomen en serio, ¿no? Eso pasa con los países. Si mañana mismo todos los países en el mundo, la ONU, no reconoce al Perú como república, ya fuimos ya. Así seamos una constitución, así tengamos una capital, una constitución, un congreso. Eso no sirve. Si el mundo no nos reconoce al Perú como Estado, no somos un Estado, no somos un país. Cualquiera nos puede invadir y ya está, ¿no? Pero para que un país para que un país sea un país, lo más importante es el reconocimiento internacional. Actualmente hay países que no se reconocen, como el caso de lo que ya te he dicho, ¿no? Como no, este, Somalilandia, Osetia, Abjasia, Sudán del Sur por mucho tiempo fue un estado no reconocido, luego ya se reconoció, y también el caso de Taiwán, porque China hace mucha presión para que no se reconozca a Taiwán como estado. China también busca anexarse a Taiwán como parte de su territorio, pero los taiwaneses buscan ser un país independiente, ¿no? Algunos sí lo reconocen, otros no. Tienen reconocimiento intermedio. Israel también tiene reconocimiento intermedio. La gran mayoría sí lo reconocen, incluido el Perú, pero hay una gran minoría árabe que no lo reconoce como Estado. Y así hay muchos casos.
sea, lo más importante para un país es que te reconozcan como Estado la ONU, ¿no? La comunidad internacional. Si no, ya fuiste. Así tengas un territorio, una constitución, todo listo para ser un país. No puedes ser un país si no tienes reconocimiento internacional. Eso le pasó a los osetios. Eh, Hicieron su referéndum, pero los georgianos dijeron que no, eso es algo ilegal, no se pueden separar. Fue algo parecido a lo que les pasó a los catalanes en España, ¿no? Los catalanes también buscaban su propia independencia en el año 2012, 2013 más o menos. Hicieron su referéndum y no quedó nada, ¿no? Les dijeron desde Madrid, les dijeron de que no, que es algo ilegal y eso no valió, ¿no? Y la mayoría también optó por su independencia. Eso ya como que en los últimos tiempos como que se ha calmado un poco, pero siempre está presente en los catalanes esa idea, pues, ¿no? De la separación. ¿Se podría independizar Cataluña? Sí, pero es algo muy complicado, ¿no? Aparte no quieren involucrarse en estos problemas, ¿no? Porque Osetia, después de este referéndum, optó por armarse y por enfrentarse a Georgia y a Rusia. Y todos ya sabemos lo que le pasa a los países que se enfrentan a Rusia, ¿no? Muy pocos países han vencido a Rusia. Los únicos países en el mundo que han vencido a Rusia en su terreno, no, creo que ninguno, ¿eh? Ah, no, sí, solamente un país en el mundo venció a Rusia en su territorio, Japón. En la época de la guerra entre Rusia y Japón, en el año 1905, cuando Japón ya era una potencia en formación y venció a los rusos que estaban en caballos aún, ¿no? Los japoneses ya tenían cañones y ya tenían ferrocarriles y los rusos aún estaban en caballos y los japoneses les ganaron esa guerra, ¿no? Fue el único caso, pero en toda la historia nunca los rusos han perdido pues en su territorio, ha sido siempre una potencia invencible, ¿no? Bueno, y podemos decir que Napoleón y Hitler cayeron pues en Rusia, ¿no? Nadie pudo vencer nunca a Rusia, ¿no? Salvo Estados Unidos, ¿no? Con la carrera espacial y con la Guerra Fría, que sí les venció pero en lo económico, ¿no? Y hizo desvanecerse pues el proyecto de los rusos. Aunque en alguna cosa sí, ¿eh? Porque también hay mucho debate. En algunos lugares pueden encontrar que hay mucha gente de historia y de sociología que también sostiene que la Unión Soviética ganó la carrera espacial. Ese es un tema también de debate, ¿no? Pero lo cierto es que la Unión Soviética se desmoronó y fue vencida. Pero Rusia ha sido un país siempre históricamente muy difícil de vencer. Y todos ya sabemos lo que pasa cuando te metes con Rusia, ¿no? Osetia le declaró la guerra simpáticamente, sin ningún tipo de apoyo a los georgianos y después a los rusos. Porque los rusos estaban esperando que los osetios venzan a los georgianos para que Rusia la pudiera pues anexar o tener otro tipo de relación con los osetios para tener pues un vínculo ya en el sur de Georgia, ¿no? Ya acercarse a los recursos pues de esa zona, ¿no? Algo para sacar una ganancia, ¿no? Así que tuvo pues un conflicto muy fuerte o que se dio pues, ¿no? Entre Rusia y Osetia. Osetia sabía esto, sabía de que Rusia los iba a invadir en el caso de que ellos sean una república o iba a tener pues otro tipo de relación. Así que los osetios se armaron y con el poco ejército que tenían se enfrentaron a los rusos. Y esta fue prácticamente la guerra, una de las guerras más desiguales en la historia, ¿no? Se enfrentó pues un grupo de cientos de miles, ¿no? No, ¿qué hablo? De miles, ¿no? Porque en todo el país solamente eran 50.000 personas, ¿no? Un ejército de 3.000 personas contra el gran ejército ruso. Se enfrentó David contra Goliat. Y creo que es mucha más diferencia porque es como que se enfrente Goliat contra un David de 5 años, ¿no? O sea, mucho más pequeño, ¿no? Porque Osetia, que es un estado de 50.000 personas, contra Rusia, que es una potencia militar, ningún país en Sudamérica le podría ganar una guerra a Rusia hoy. Imagínense pues Osetia, ¿no? Que es solamente un pequeño estado de 50.000 personas, ¿no? Pero a pesar de eso, este, Osetia pues resistió y también
se conoció pues la historia de los osetios a partir de esto, ¿no? En el año 2008 se, se conoció pues este conflicto en el mundo y prácticamente se destacó la resistencia de los osetios hacia los rusos, ¿no? Porque por muchos meses estuvieron cuidando pues su capital, ¿no? Y los rusos pues intentaban entrar con sus tanques y con, y con su armamento. Al final pues simplemente ellos tuvieron que ceder, ¿no? En el año 2009 ya se puso fin a este conflicto porque el ejército pequeño de los osetios se fue desmoronando también y finalmente Rusia intentó pues que haya un cese al fuego. Actualmente este conflicto técnicamente aún no ha terminado, solamente se ha hecho un cese al fuego, porque los osetios sabían que seguir el caso de los chechenos era muy complicado. En el caso de los chechenos, en el caso de Chechenia, ¿no? Ahí optaron también por el terrorismo, porque ellos también hacían muchos atentados, ¿no? Como ya hemos visto hace algunas clases, ¿no? Y acá, en el caso de los osetios, también por un momento intentaron tomar el camino del terrorismo, ¿no? Eh, Se les ordenaba también dentro del ejército de los osetios poner bombas o poner o hacer atentados contra organismos del Estado ruso, ¿no? O de Georgia también, ¿no? Pero se dieron cuenta que era una guerra pues inútil, que ya no iban a tener ningún resultado, iban a perder más de lo que iban a ganar, y también muchos de los osetios se resistieron a entrar, a incursionar en el terrorismo, porque también había un gran estigma, ¿no? Por parte de los georgianos. Los georgianos siempre tuvieron un mal estigma de los osetios. Ellos les decían, pues, no, que eran gente vaga, que no sabían hacer nada, que eran traficantes, contrabandistas, ¿no? Y como para no darle razón a los georgianos, ellos se mantuvieron firmes en su lucha en lo militar y no se metieron en el campo del terrorismo, ¿no? Y todo quedó ahí en un cese al fuego. En el 2009, con intervención también del presidente Vladimir Putin, que está en Rusia desde el año 99, desde el siglo pasado, hasta ahora sigue como presidente, se mantuvo, pues, ¿no? Firmes en esta convicción y se obligó a un cese al fuego. Actualmente, solamente el fuego ha cesado, pero Osetia sigue perteneciendo a Georgia, entre comillas, porque Georgia no tiene mucho control sobre Osetia. Y Osetia busca el reconocimiento internacional. Y los osetios sostienen de que en realidad ellos serían un país de no ser por Rusia. Todos los países que buscan su independencia, por lo general, tienen a un Estado mayor que los oprime y que les obliga a que no sean independientes, ¿no? En el caso de Taiwán es China. China es la gran potencia que le dice al mundo, hey, si ustedes reconocen a Taiwán, ya no tenemos ningún tipo de comercio con ustedes. Es como que los amenazan, ¿no? Es igual con Rusia. Rusia dice, bueno, si alguien reconoce a Osetia, olvídense, acá somos sus enemigos. Y los países, para no hacer problemas, simplemente no se meten con eso y no lo reconocen. Es por eso que los osetios sostienen de que de no ser por Rusia, ellos ya serían un país independiente. Las consecuencias de esto, bueno, la constante atomización de los países eslavos, como el caso de Osetia, de Abjasia, que siguen su lucha, ¿no? Y muchos más estados, ¿no? Como el caso de Chechenia, ¿no? En un futuro se independizarán, lograrán su independencia, yo creo que sí, pero en un futuro muy lejano, aún no. Y esto es algo más cultural, ¿no? Con el tiempo ya se podrá este, ir haciendo más debates sobre esto. Y también quiero acabar esta clase con su opinión, ¿no? Porque también quiero ponerles el ejemplo, y empezamos con las preguntas. El ejemplo del Perú, ¿no? Dentro del Perú también hay muchas naciones, muchas etnias, ¿no? ¿Y cómo se podrá solucionar esto, ¿no? Porque también está un tema de debate, ¿no, jóvenes? Que en el caso del Perú, mire, por ejemplo, acá vamos a mostrar de nuevo. En el caso del Perú, así como Rusia tiene pues un montón de etnias, o lo que era la Unión Soviética tenía un montón de etnias, también el Perú las tiene, ¿no? Entonces, jóvenes,
lo correcto o lo ideal, para no hablar tanto de lo correcto, sería pues que el Perú entienda, ya si aplicamos este aprendizaje con el caso del Perú, podríamos decir, ¿no? Que sería bueno de que el Perú pues tenga claro de que el Perú no es un estado pues unitario, ¿no? No somos una sola nación acá en el Perú, ¿no? El Perú se ha construido pues en una base de una república donde todos somos iguales, ¿no? Pero dentro de esto también encontramos que el Perú tiene pues mucha multiculturalidad y el Perú pues no se ha sabido construir en base a su multiculturalidad, ¿no? Este, Cuando se aplicó la República Peruana, se aplicó pues en base a, este es el Estado y todos acá estamos dentro del Estado, ¿no? Pero las demás etnias que viven en el Perú pues no se sintieron identificadas con esa república, ¿no? Y cada uno mantuvo su propia forma de vivir y su propia cultura. Entonces, tenemos que aprender ahora en la época de la modernidad a trabajar con esto, a entender que el Perú es un país pues muy diverso y multicultural, para así evitar posibles conflictos, ¿no? Porque si el Perú cada vez está más atomizado y más atomizado, pues puede pasar algún día que un pueblo se quiera pues independizar o unir a Brasil, ¿no? Como ya ha pasado alguna vez, ¿no? En los años 80s o 60s, me parece, no recuerdo bien, en el Perú, una comunidad amazónica buscó unirse a Brasil, ¿no? Una comunidad cerca a Iquitos. Porque si es que el Estado peruano no reconoce su multiculturalidad, esto va a poder pasar, ¿no? Esto puede volver a pasar, ¿no? Y eso es algo, pues, trágico, ¿no? Se acabaría, pues, nuestro país, ¿no? Entonces, lo correcto sería, pues, cambiar esta óptica que tenemos en el Perú, ¿no? El Perú no solamente es un Estado unitario, sino es un Estado multicultural. Así que tenemos que aceptarlo tal y como es, ¿no? Pero bueno, eso es solamente una, un aporte que se puede extraer de este ejemplo, ¿no? Bueno, jóvenes, es momento de que tengan su cámara encendida. Vamos a las preguntas. Preguntas, jóvenes, preguntas. Recuerden que su cámara encendida es nota desde aquí, desde este momento hasta el final de la clase, ¿de acuerdo? Para que sean considerados como asistencia, ¿ya? Muy bien, jóvenes, su cámara, ya saben que su cámara encendida es nota. De no ser así, sí, simplemente pues su asistencia pues no cuenta. Muy bien. Bueno, nos quedan unos pocos minutos, ¿no? Desde aquí hasta el final de la clase, su cámara está encendida para participar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? Bueno, espero que haya quedado claro esta clase, ¿no? Nos vamos a volver a ver a las 11:30, ¿ya? Claro, pues, ¿no? A las 11:30 para filosofía y luego para geografía. A ver. Ya saben, jóvenes, que les he comentado, ¿no? Que tienen que tener su cámara encendida, lo que se nota, y porque también el bimestre ya se está acabando, pues, ¿no? Entonces tienen que aprovechar esas últimas clases del bimestre para que vayan, pues, acumulando nota, porque el bimestre ya se acaba, luego vienen los exámenes y ya está. Así que tengan en cuenta eso, jóvenes, para sus futuras aspiraciones en sus notas, ¿no? Bueno, jóvenes, espero que sí hayan entendido la clase del día de hoy. He tratado de hacerlo lo más sencillo posible porque son temas muy complejos acerca de las naciones y de los nombres tan extraños. Pero cualquier consulta, el video ya está grabado de las clases, están ya en la plataforma y lo pueden volver a revisar para estudiar para su examen también. También ahí encontrarán las tareas y también la tarea, las PPTs y el video de la clase. Bueno, jóvenes, entonces ya no tengo nada más que decirles. Cuídense bastante, jóvenes, y nos vemos a las 11:30. Entonces, hasta luego, jóvenes.